Un abrazo, hermanos, un saludo desde casa. Les extrañamos, seguimos lamentando esta situación de la separación, pero lo estamos haciendo por prudencia. Dios les bendice, Dios les guarde. Voy a iniciar con una oración. Señor, gracias te damos por poder comunicarnos con nuestros hermanos. Yo sé, Padre, que estamos en espíritu unidos, pasando este tiempo difícil, pero también sabemos, Padre, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Oramos y pedimos que pronto estemos juntos en tu casa. Oramos que todos los hermanos, desde el más adulto hasta el más pequeño, estén cubiertos por la sangre preciosa de Cristo. Tu Espíritu nos abrace, Señor, y abrimos nuestro corazón este día tan especial para recibir tu palabra. Queridos hermanos, dice la palabra, quiero leer Romanos 8, 28 y 29 en una versión popular. Dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios ya había conocido, los destinó desde el principio a ser como su Hijo, para que su Hijo Jesucristo fuera el primero entre muchos. Dios tiene propósitos para nuestra vida, lo hemos estado repitiendo, y sabemos, Señor, que tú vas a hablar a nuestro corazón. Pues, hermanos, seguimos siendo acosados por este enemigo invisible, por este virus microscópico que ha puesto en alarma a todo el mundo. Definitivamente nos sentimos como personas, como seres humanos vulnerables. Qué pequeños somos en realidad y qué débiles somos ante esta pandemia. Y aún los países poderosos en armamento nuclear, aún los países poderosos en economía, en ciencia, en política, de nada sirve, estamos acosados por el peligro. Y no es posible controlar este enemigo invisible, que tuvieron que ponerle nombre para identificarlo. Pero tenemos que abrir nuestro corazón, nuestro espíritu, porque toda situación o experiencia que vivimos tiene un significado, un propósito. Debemos buscar las señales en el mundo espiritual para saber su aplicación, porque lo natural habla de lo espiritual. Recibí una llamada del hermano Arturo Bautista, y pues le preguntaba entre la plática cómo veía la situación, y pues definitivamente lo que todos sabemos es que Europa, los países que forman Europa, ese continente, pues abandonaron la palabra de Dios. España era muy religiosa, Alemania vivió la reforma de la palabra protestante, y Roma es la sede del catolicismo, en fin. Pero sin embargo, sabemos también que no siguieron los patrones, no siguieron los propósitos de lo que es la familia como la instituyó el Señor. Países de Europa no procrearon hijos, la gente envejeció, y por eso es que vemos tantos decesos de personas de edad. Y países de Asia y del Medio Oriente han enviado a sus hijos a poblar Europa, definitivamente. Y estos mismos países no apoyaron la palabra, se metieron a la anarquía, apoyaron el aborto, el movimiento gay, la liberación femenina, escándalos en la corte, en las monarquías, malos manejos, escándalos, en fin. Pero vemos también que Dios está escuchando nuestras oraciones como país. Debemos seguir orando y debemos seguirle pidiendo al Señor que nosotros
saquemos ese propósito, ese provecho de estas situaciones, porque también Dios está hablando a los corazones. Dios está hablando a las vidas. Y dice la palabra que como en el tiempo de en el tiempo de Noé, él estaba construyendo el arca, se burlaron de él. Dice, como en los tiempos de Noé, ahora en estos tiempos, hay gente que definitivamente, dice la palabra, le voy a leer la versión popular, dice, como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. Estamos en los últimos tiempos. La gente comía, la gente bebía, se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y luego desciende el diluvio. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía, bebía, compraba y vendía. O sea, no tenían en cuenta el presente, sino planeaban para el futuro. Sembraban, construían casas, pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y todos murieron. Así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. Esto está en Lucas 17, del 26 al 30, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Nosotros recordamos la Pascua, y es el tiempo en que Dios muestra su protección a sus hijos, sus cuidados, su salvación. Y en los dinteles de las puertas se ponía la sangre de la ofrenda del cordero que había sido sacrificado. Sabemos que ese cordero es Jesús, y sabemos que es el cordero que dio su vida por nosotros. Y los dinteles, la sangre en las puertas, representan protección a la familia. Dios bendice la familia, y lo que está restaurando en este tiempo es la familia. El tiempo de encierro, el tiempo de convivencia, el tiempo de encontrarnos con los hijos, de encontrarnos con uno mismo, con el propósito que Dios tiene, de encontrarnos como pareja. Dios está fortaleciendo a la familia. Y decía el hermano Arturo precisamente que en la Pascua Dios estaba levantando el sacerdocio del hogar, que es el Padre. Y sentimos que en este tiempo también Dios está volviendo el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Pero como vivimos en una sociedad que no tenemos tiempo para nada, que nos absorbe el tiempo, este momento de encierro es precisamente como en la Pascua, para mantener la salvación, la protección en nuestros hijos, con los dinteles marcados por la sangre de Cristo. Entonces el propósito de Dios ante estas experiencias mundiales también es salvar las almas. Dios está moviendo corazones y vidas a través de esta situación, de esta triste experiencia. Y yo sé que la fe nos está sosteniendo a nosotros, pero hay muchas personas que no conocen a Dios. Y mire, una palabra monosílaba que está compuesta de 2 letras, que es la fe, la palabra fe, es lo que nos está sosteniendo a nosotros. Toda situación o experiencia que vivimos tiene un significado, lo decíamos, y el significado precisamente es afianzarnos del Señor hoy más que nunca. En Romanos 10, del 8 al 10, la palabra dice que el mensaje de Dios está cerca, está en tu boca y está en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos, dice el Señor en Romanos 10, del 8 al 10. Dice, este es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces y confiesas a Jesús como Señor, y con tu corazón crees que Dios le resucitó, alcanzarás la salvación, pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Dice el hermano Arturo Bautista que también Dios está restaurando el ministerio de evangelismo ante estas pruebas y situaciones, a través de esta triste y dura experiencia.
Pero también sentimos que los hermanos que abandonaron, que se enfriaron y que abandonaron el camino, van a avivar su corazón a través de esta prueba. Inclusive muchos tibios se avivarán y los dones y ministerios resurgirán y los que aún no creen serán salvos. Este también es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros estemos firmes, que nosotros compartamos la palabra y sentimos que Dios bendice nuestro país a través de estos tiempos. Porque nuestras familias no pueden ser las mismas después de esta experiencia, ni nuestros corazones. Y sabemos que Dios está precisamente bendiciéndonos a través de este tiempo de búsqueda, de restauración. Hoy es domingo de Palmas, de Ramos, y recordamos también la entrada del Señor Jesús a Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que el Señor escogió desde el Antiguo Testamento, se llama la ciudad del Gran Rey, y escogió ese lugar para edificar su casa, su templo. Salomón le tocó edificarlo. Escogió esa ciudad para manifestar su gloria y también para congregar a su pueblo. Por lo tanto, Jerusalén significa mucho para nosotros, pero aún el niño Jesús, cuando era pequeño, se congregó con su familia o se congregaba, asistían al templo ahí en Jerusalén. Vamos a Mateo 21, y ahí en Mateo 21 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla. Van haciendo su entrada en el monte, ven hacia abajo, está la ciudad, para el Señor, su equipo, se paran ahí observando y les da instrucciones. En el versículo 2 dice: vayan a la aldea, vayan por un pollino, desatadlo y traérmelo. Pero para ahí en Getsemaní, en el monte de los olivos. El Señor está reconociendo los lugares importantes donde Él va a tener las batallas. Sabemos que en el monte de los olivos fue donde el Señor intercede por nosotros. Es la batalla donde está en juego la salvación del mundo, y ahí paran, y los apóstoles van y dicen en el versículo 3: y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y el Señor se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Dice aquí en el versículo 8, una multitud numerosa. Había momentos en las congregaciones o en el tiempo en que Dios congregaba, cuando sabían que Jesús iba a predicar, hasta 5,000 personas, sin contar niños y mujeres. Yo siento que eran como 8,000 personas ahí en el monte. Cuando el Señor multiplica los panes, todos comen, los pone a descansar, escuchan la palabra. Y de esa multitud que ahora sigue a Jesús, definitivamente ahí había muchos que iban acompañando a Jesús, que eran los paralíticos, eran los ciegos que habían sido sanados, eran los endemoniados que habían sido liberados, eran los leprosos que habían sido limpiados, eran los resucitados que habían vuelto a la vida, y todos iban, ¿sí?,
porque habían recibido milagros, vieron y comieron esos 5,000 y estaban cerca de él. Pero hay una palabra en el versículo 8 que también, perdón, en el 7 dice: y tendían sus mantos sobre ellos, su manto, y se sentó encima. Recordemos que la palabra de Dios dice que la ropa en el Antiguo Testamento, como en el tiempo de Jesús, era muy valiosa, era muy costosa. No era como ahora que tienes 4, 5, 7 formas de vestir y tu closet está lleno. No, ahí eran de gran valor, sobre todo las capas y los mantos. Por eso cuando Jesús está siendo desnudo para crucificarlo, los soldados echan suerte sobre su manto. Su manto era muy valioso. Cuando esta gente, llena de amor y de gratitud, se quita el manto y lo pone para que pase Jesús, están renunciando a todo lo que tenían de valor. Están diciendo: vale la pena honrar al Rey, honrar a Jesús como el Hijo de Dios. Y esto tiene mucho que ver con una entrega. Y luego cortaban ramas, cortaban de las palmeras, también hacían coronas. Acuérdate que como en el tiempo de las Olimpiadas, para honrar a un atleta campeón, les ponían guirnaldas, les ponían una corona, ¿sí?, de olivo. En cierta manera, lo que estaban haciendo era honrar a Jesús y reconocerlo como Rey. Y esto es muy importante porque para nosotros Jesús significa nuestro Salvador, pero es nuestro Dios. Ahora la pregunta es, ¿esos 5,000 le seguían? ¿O más gente? Yo creo que era una multitud, el doble o el triple. Pero nosotros, ¿por qué le seguimos a Él? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué caminamos nosotros en ese camino de fe? Por gratitud, por amor, porque valoramos todo lo que ha hecho por nosotros, y cada día nos colma de bendiciones. Pero de toda la multitud que ese domingo seguía a Jesús, no todos se mantuvieron fieles, no todos se mantuvieron firmes, porque a los pocos días muchos de ellos gritaban que crucificaran a Jesús, y dice aquí la palabra que soltaran a Barrabás. Yo creo que estos tiempos difíciles son para afianzar nuestro amor a Jesús, para ser fieles, pase lo que pase, vean lo que vean nuestros ojos, estamos firmes, confiados, es un amor renovado, es una primavera de amor, estamos viviendo la primavera del amor, y la primavera florece, en la primavera hay perfume, hay gozo, hay alegría, los cantos de los pájaros, vemos ahí tanto cambio de una estación a otra, y nosotros definitivamente somos las personas que seguimos a Jesús fielmente. Dice Pablo: no nos separará de Jesús ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Aún la muerte no nos separará del Señor, ni la vida ni la muerte nos separará. Romanos 8, 35 al 39. Hermanos, que este tiempo también para nosotros sea un tiempo de entrega, un tiempo donde las cosas materiales no son lo principal, que nosotros somos personas que valoramos lo espiritual y que por supuesto Dios nos está sustentando, nos está bendiciendo. Dios quiere que vivamos bien, por supuesto, pero por nada dejaremos el camino de Jesús. Amén. Entonces esto es importante porque dice la palabra del Señor. Hay un caso en Marcos 10:46 hablando de los mantos. Marcos 10, versículo del 46 en adelante, dice así la palabra: el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo,
estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Lo más importante en ese momento no era recobrar la vista, no era retener esa prenda de vestir cara. Lo que le importaba era estar cerca de Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y no se fue a su casa, no se fue a celebrar con sus amigos, sino dice: y seguía a Jesús en el camino. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, precisamente porque nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra fe está puesta en ti, Señor. Vamos a agudizar nuestros sentidos espirituales, hermano. Me acuerdo de una ilustración y quiero compartirla, con eso termino. Dicen que un campesino fue invitado por un amigo que vivía en la ciudad a que pasara un tiempo con él. El campesino llegó a la ciudad de Nueva York, allá por la Quinta Avenida, y definitivamente el bullicio de la ciudad, el claxon, los autos, las ambulancias, el ruido, pues es lo común en una ciudad tan grande. Y caminaban por la Quinta Avenida y su amigo, el que vivía en esa ciudad, pero junto con el campesino, y iban caminando. De repente le dice: detente, amigo, le dice el campesino, escucho un grillo. ¿Cómo crees? Dice, estás mal, escucho un grillo. Y siguieron caminando, y efectivamente a 5 metros estaba un edificio de lujo, un edificio de negocios. Afuera había una jardinera, y en una de las plantas, ahí abajo, estaba el grillo. Dice: oye, ¿cómo es posible que hayas escuchado el grillo en medio de tanto bullicio? Dice: es que es de mi mundo. Estoy acostumbrado a escuchar los animales del campo. En cambio, ustedes tienen su oído agudizado para otras cosas. Entonces lo que hizo este campesino, sacó de su bolsillo unas monedas y dice: te voy a demostrar lo que ustedes escuchan. Sacó unas monedas y le dijo a su amigo: ¿traes monedas? Y le dio más monedas, y en su puño detuvo las monedas y le dijo: mira, se paró enfrente de la entrada del edificio de lujo. Dice: mira lo que están acostumbrados a escuchar. Levantó su mano y soltó las monedas y hicieron un ruido tremendo. Y atrajo la atención de todos. Dice: esto es lo que escuchan ustedes. Yo escucho el canto. Mi oído está agudizado para escuchar los cantos de las aves, todo lo que el campo representa para mí. La aplicación es la siguiente: estamos acostumbrados a oír la voz de Dios. Discernimos y entendemos para qué son estos tiempos de encierro. ¿Cuál es el propósito de Dios de permitir que esta pandemia se esté extendiendo en todos los lugares? Entendemos cuál es nuestro papel como iglesia para estos tiempos. Nuestro oído espiritual está agudizado para oír la voz de Dios y decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Es el tiempo, hermanos, de avivar nuestro corazón, nuestra fe, y pensar en las almas que todavía no conocen de Jesús. Alégrate, hermano, tú lo conoces. Tú tienes una comunión íntima con Jesús. Esto es muy bueno. Manténla, vívala. Agudiza tu oído espiritual y dile: Señor, ¿cuál es mi papel para este tiempo? Como individuo, como familia y como la iglesia del Shaddai. ¿Cuál es mi papel, Señor? Estoy cierto y seguro que cuando nos volvamos a reunir, no seremos los mismos. Aparentemente, tal vez, pero habrá un avivamiento en nuestro corazón y le diremos al Señor: heme aquí, envíame a mí.
Vamos a orar. Gracias por la palabra y gracias por los ejemplos que vemos aquí de la gente que seguía a Jesús fielmente. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en que nos estamos encontrando con nosotros mismos, con nuestra esposa, nuestro esposo, como matrimonio, con los hijos. Gracias porque estamos entendiendo cuál es nuestro propósito para este tiempo. Y sabemos, Señor, que tienes una bendición para México. Que como en la Pascua cubrirás nuestros hogares, pero también cubrirás nuestra patria en el nombre de Jesús. Bendice a las autoridades, bendice a los médicos, bendice a las enfermeras que están trabajando, apoyando, Señor. Dale sabiduría a los científicos para que tengamos tu bendición en estos tiempos tan necesarios. Saludos, hermanos, recibe la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús.